Amados hermanos, buenos días, feliz sábado para todos. ¿Cómo han estado esta semana? ¿Cómo lo pasaron? Con las bendiciones de Dios, ¿verdad? Qué bueno, eso es una bendición porque tenemos a un Dios tan maravilloso, un Dios tan bondadoso, ¿verdad? Que nos cuida de todo, ¿verdad? Yo les invito a ponerse de pie y vamos a entonar el himno 177. Los tres mensajes angélicos. Nuestro mensaje es profundo. Es un mensaje de amor, ¿verdad? Pero también de justicia, ¿ok? Vamos a postrarnos para ahora. Nuestro Padre y nuestro Dios, nuestro amigo, nuestro Salvador. Agradecidos profundamente, acudimos a ti en esta mañana de sábado, por la vida que nos das, por tus cuidados y por tus múltiples bendiciones que haces por nosotros. Gracias también porque nos has traído a todos los que estamos aquí con bien a tu templo. Y ahora, Señor, queremos pedirte el perdón de nuestros pecados. Límpianos, purifícanos y llénanos de tu Espíritu, para que podamos comprender y entender lo que tú quieres y lo que tú tienes para enseñarnos en esta hora. Y al abrir tu palabra, imploramos el derramamiento de tu Santo Espíritu en este lugar y en cada corazón de tus hijos presentes. Por favor, Señor, no lo merecemos, pero por los méritos de Jesucristo tu Hijo te lo pedimos. Acércate a nosotros, por favor. Y que tu Espíritu solamente, la influencia de tu Espíritu more en este lugar y en nuestros corazones. Y disipa todo espíritu inmundo, todo espíritu del mal de este lugar. Y ayúdanos a practicar tu palabra que vamos a escuchar. Haznos hacedores y no solamente oidores. Por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a poner nuestro estudio. El principio. Nuestro estudio que hoy vamos a estudiar juntos se titula Los principios de la bestia. Porque si nosotros no entendemos cómo se formó la bestia, o sea, la Iglesia Católica, cómo emergió, no vamos a entender cómo va a emerger la imagen de la bestia. ¿Ok? Entonces es demasiado importante estudiar esto. ¿Ok? Los principios de la bestia. Vamos a estar desarrollando este estudio y es muy importante entender, ¿verdad? Porque hoy en día se nos dice que debemos prepararnos, ¿verdad? En la palabra de Dios se nos dice que debemos estar preparados para encontrarnos con nuestro Dios. Amén. Sin embargo, los ministros y el pueblo que profesa la verdad presente para este tiempo no comprenden
la importancia de prepararnos para la crisis que se nos aproxima. No estamos preparados, hermanos. Recuerden que dije el pueblo que cree la verdad presente. No están preparados, dice la sierva del Señor. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Vamos a buscar ¿ok? Se nos dice que nos preparemos para encontrarnos con nuestro Dios. Sin embargo, los ministros y el pueblo que profesan creer en la verdad presente no están preparados para comprender la obra de preparación para la crisis final. ¿Ok? Vamos a ver en la palabra de Dios qué nos dice. ¿Ok? Amós. ¿A qué libro nos vamos, hermanos? Amós. Nos vamos al libro de Amós, el capítulo 4 y el verso 12. Capítulo 4 de Amós, el verso 12, dice la palabra de Dios. Por tanto, de esta manera haré a ti, oh Israel. ¿Quién está hablando? El Señor, ¿verdad? ¿Y por qué te ha de ser esto? Mira lo que dice. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. ¿Para quién es el mensaje? Para Israel. ¿Esto estará hablando para nosotros? Amén. Porque nosotros somos el Israel espiritual. Amén. Es interesante, hermanos. Dios nos aconseja, dice, prepárate. Prepárate, hermano. Preparémonos. Porque si no, no vamos a estar listos para afrontar la crisis final. Y la crisis final va a ser algo cual nunca ha habido. Si nosotros a veces leemos o hemos estudiado cómo fueron perseguidos, ¿verdad? Anteriormente, en la era oscura, el oscurantismo, fue terrible, hermanos, la persecución. ¿Cuánto más va a ser? ¿Verdad? ¿Cuánto más va a ser esto? Vamos a seguir. Vamos a Primera de Crónicas. ¿A dónde nos dirigimos? Primera de Crónicas, hermanos. Primera de Crónicas, capítulo 12, el verso 32. Crónicas 12, verso 32. Dice la palabra de Dios. Y de los hijos de Isaacar, 200 principales. Pero quiero que entiendan esto y escuchen bien esto. Entendidos en los tiempos. No olviden esa frase. Entendidos en los tiempos. Y que sabían lo que Israel debía hacer. Y que sabían de lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. El consejo es prepárate, ¿verdad? Debemos prepararnos. Y acá dice, en los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos. O sea, comprendían en qué tiempo estaban, ¿verdad? Sabían en qué tiempo estaban. Pero no solamente comprendían en qué tiempo estaban, porque todos acá sabemos que estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Pero acá dice también que sabían lo que Israel debía hacer. Sabían lo que ellos tenían que hacer, ¿verdad? Eso es importante también.
Exacto. Ujú, ujú. Exacto, exacto, ¿verdad? Tenemos el conocimiento, ¿no? Entendemos que estamos en los últimos tiempos y que la crisis se nos aproxima, pero no sabemos cómo prepararnos, ¿verdad? Es por eso es que es importante, hermanos. Dice que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Es por eso es que debemos prepararnos, hermano. El consejo es prepárate para el encuentro con tu Dios. Nos vamos a encontrar con Dios y no podemos estar como estamos, ¿verdad? No podemos así encontrarnos con Dios. Importante, hermanos. Vamos a seguir. Jeremías 8:20. Más adelante, después de Isaías, Jeremías 8:20. La palabra de Dios dice, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Hermanos, esta, eh, esta frase va a ser triste, ¿verdad? Nosotros que conocemos, ¿verdad? ¿Ustedes imaginan si en aquel tiempo nosotros digamos esto? Pasó la siega, el verano y nosotros no fuimos salvos. Ujú. La siega, sí. Ujú. El verano. Exacto. El verano sería como el día, ¿verdad? Mientras hay día, porque se viene la noche. Ujú. Ujú. 11 y 12 dice, y curaron el quebrantamiento de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se avergonzaron de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni siquiera se han ruborizado. Por tanto, caerán entre los que caigan cuando los castigue, caerán, dice Jehová. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron de sus caminos, de sus pecados, de sus abominaciones, dice, ¿verdad? Entonces, hermanos, es importante nosotros entender estas cosas, ¿verdad? Para que nosotros no caigamos en eso, para que nosotros no seamos aquellas personas que digan, la siega pasó, el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Ujú. Sanación real, ok, exacto. Ujú. Exacto. Con esos temas, exacto. De dejar el pecado y todo eso. Ajá. Exacto, lo rechazan. Exacto.
Ujú. No entiendo que si tú andas allá, o tú dices allá, Dios está bien. Ujú. Ujú. Exacto. Ujú. Exacto. Exacto, sin la salvación. Exacto, genuinas, como dice, ¿verdad? Exacto. Así es, mis hermanos. Exacto, exacto. Ujú. Guarda mis mandamientos. Exacto, exacto. O sea, el amor es el impulso para obedecer a Dios, ¿verdad? No tu propia obediencia. Es Cristo el que, la gracia es la que te da el poder para que obedezcas. Sin esa gracia, tu obediencia o tu justicia no sirve de nada. Ujú. Exacto, exacto, mis hermanos. Entonces entendemos que es importante, ¿verdad, hermanos? Ahora, vamos al capítulo 4, el verso 22. Ya, el 21, desde el 21 vamos a ir, ¿ok? Dice la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo he de ver bandera y he de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio, no me han conocido, son hijos ignorantes y sin entendimiento. Son sabios para mal hacer, pero hacer el bien no lo sabe. No lo sabe. Ignorantes, ¿verdad? Y Dios no nos está insultando con esta palabra, ¿verdad? Porque hay algunos que se sienten, ¿verdad? Con esta palabra, pero no. Ignorantes significa falto de conocimiento. ¿Ok? O más conocimiento. Practical knowledge. Ujú. Un práctico, exacto. And it's not that just knowledge in terms of having no clue of what's happening. No solamente es un conocimiento Teórico. teórico, ¿no? Ujú. So they have a theory of the thing, but they have no practical knowledge. Tienen la teoría, pero no lo ponen en práctica. And even verse 21 says that they hear the trumpet, they see the standard. En el versículo 21 dice que escuchan la trompeta, ven los estándares. Remember, the trumpet represents the preaching of the message. Ujú. La trompeta representa la proclamación Del mensaje. Ujú. Exacto. Así es, mi hermanos. Además, acá dice, son ignorantes, y acá nos explica también, dice, son sabios para mal hacer, para hacer el mal. Ahí lo explica, ¿verdad? Y dice, pero hacer el bien no lo sabe. Está hablando de hacer, no de la teoría, no está hablando de la teoría, ¿verdad? Está hablando de exacto. Ujú. Exacto, hermanos. Interesante. Ahora vamos al capítulo 5, el verso 21. 5:21, hermanos. Dice la palabra de Dios. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve. Wow. Que tiene oídos y no oye. Esto me hace recordar lo que Jesús dijo, ¿no? Este pueblo, ¿no? Tiene oídos, pero no oye. Tiene ojos, pero no puede ver. Ujú. Exacto, pero también está hablando del entendimiento. ¿Ok? La palabra necio es una persona una persona que no quiere, exacto, no tiene conocimiento, o tiene conocimiento pero no quiere obedecer.
stubborn. Obstinada, ajá, exacto, obstinada. Sabe lo que es bueno, pero no lo hace. Por eso puede ser que lo digo en palabras. Exacto, Puede decir el negro es el azul, no importa. exacto. Ujú. Exacto. Es necio, exacto. Exacto, o siempre, exacto. No, pero falta todavía, ¿no? Mañana lo hago. Y ahora llega. Nunca llega esa mañana, ¿verdad? O algunos esperan a prepararse cuando, por ejemplo, hay una idea de yo me preparo cuando venga la crisis, ¿no? O cuando el físico Exacto. no, no. Yo ahí recién me voy a preparar. No, no es hermano, no es así, hermanos. ¿Ok? Ahora vamos a Apocalipsis, por favor. Nos dirigimos al último libro en Apocalipsis capítulo 3, el verso 17. Y vemos, acá estamos viendo cuál es la condición de los necios, ¿verdad? Esa condición que nos haría perder nuestra salvación. ¿Ok? Miren lo que dice. Y esto está hablando del último, del remanente. ¿Ok? 17 dice, el que tiene, perdón, dice la palabra de Dios, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. El pensamiento de los necios piensa de esta manera. Y no conoces que tú eres un desventurado y miserable y pobre y ciego y desnudo. El necio no siente necesidad de nada. No siente necesidad de prepararse porque piensa que está preparado, ¿verdad? Y todo lo demás. Pero acá la palabra dice la condición del pueblo de Dios. No es una condición buena y esta condición nos perdería de nuestra salvación. Y Dios quiere que nosotros salgamos de esta condición. Amén, hermanos. Ok, continuamos. La palabra inspirada dice lo siguiente: los ministros y los hermanos, escuchen bien, los ministros y los hermanos no están preparados para el tiempo en el que viven. Y casi todos los que profesan creer en la verdad presente no están en condiciones de comprender la obra de preparación para este tiempo. Wow. Yo escuché que Interesante. ella ni habla de preparación. Dice que solo para comprender Ajá. cómo hacer La preparación. Dice que los pastores Y los y los miembros. hacen todo lo que pide de la Constitución. No entiendo cómo hacer la preparación. No es la preparación, solo por el conocimiento de cómo. De cómo. Ni siquiera ahí han llegado. Ajá. Sí, o salir al campo, ¿no? Exacto. Ujú. Exacto. Exacto. La preparación de dos cosas, espiritual Y física. Ujú. Hay algunas que enfocan solo en la parte espiritual y olviden de otra parte. Porque la palabra de Dios manda los dos. Ujú. ¿Ya? Hay otras que solo enfocan en la parte física. ¿Ya? Hay gran parte que dicen de solo que enfocan en la parte física. Bueno, esos son los dos que han dado. No solo este. Puede ser que tú mueres antes que viene. Exacto. Eso pues es preparado espiritualmente. Puede ser que no tiene plata todavía para comprar en el campo. Tú mueres algo.
Mucho cambia la cuenta. Pero hay otras que esperan. En gran parte, 99% que anda en el campo no es separado espiritual. Físicamente puede ser. Exacto, aparentemente, ¿verdad? Físicamente. Entonces, exacto, tenemos que entender, ¿verdad? Ahí dice, no están en condiciones de comprender, ni siquiera en las condiciones de entender, de comprender. La obra de preparación para este tiempo. ¿Sí? Exacto, Exacto. las condiciones, exacto. Ujú, exacto, porque esto está hablando de la verdad presente, o sea, de nosotros, hermanos, de los que dicen creer en la verdad presente. ¿Ok? Exacto, mi hermano. Ok, continuamos. Dice, Dios desea que su pueblo se prepare para la crisis venidera. Esté preparado o no, tendrá que afrontarla. Estemos o no estemos preparados, hermanos, vamos a tener que afrontarla. La crisis viene. La crisis no nos va a esperar a nadie. ¿Ok? Estemos o no estemos preparados, la crisis viene. Y vamos a tener que afrontarla. Exacto. ¿Y cuál es esa crisis, hermanos? ¿Todos sabemos aquí? ¿Cuál es? Ley dominicana. Y eso está pronto. Por ejemplo, nosotros individualmente somos sellados cada día, para Dios o para la bestia. Individualmente, ¿no? Pero de manera especial el sábado, de manera especial el sábado, o sea, recibimos el sello de Dios o recibimos el sello de Dios. De acuerdo a cómo nosotros tenemos el sábado, ¿cierto? Sí, pero el sello de la bestia todavía no lo recibió hasta que se haga. O sea, quiero decir, el comportamiento de nosotros está siendo mostrado el cielo en el día sábado. Claro. O sea, bien sea que nos componemos o bien sea que de agrado a Dios. Exacto. Pues es nuestra obediencia a Dios. ¿Ok? Continuamos. Miren lo que dice. Los terribles juicios que Dios pronunció contra los que adoran a la bestia y su imagen, que está en Apocalipsis 14, del 9 al 11, deberían inducir a todos a estudiar diligentemente las profecías para saber lo que es la marca de la bestia y cómo puedan evitarla. Y cómo puedan evitarla, hermano. Interesante. Demasiado importante, hermano. ¿Cómo puedan evitarla? ¿Qué profecías dice que nosotros debemos estudiarla diligentemente? ¿Qué profecías? Exacto. Triple ángel. Del tercer ángel. Que habla de la marca de la bestia. Amén, hermano. Y hoy vamos a seguir. Primera pregunta. Hemos dado la introducción. Ahora vamos a introducirnos a nuestro estudio. Dice, ¿qué vio Juan cuando se abrió el primer sello? ¿Qué vio Juan? ¿Alguien se acuerda? En su visión vio que cuando el Cordero abrió el primer sello, ¿qué vio? Un caballo blanco. Vamos a Apocalipsis. Nos vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 6. Capítulo 6 de Apocalipsis. Verso 1 y 2. Alguien que nos ayude, por favor. Dijo que el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como son en voz de trueno: ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió diciendo: y para vencer. Sí, 2 o más. Venciendo y para vencer. Dice que vio un caballo blanco y uno que estaba sentado, ¿verdad? Y el que estaba sentado, ¿qué tenía? Un arco, hermano. Un arco, dice la palabra de Dios. ¿Ok? Un arco. Ahora,
Vamos a continuar. Pregunta número 2. Vamos a estudiarlo esto. ¿Qué simboliza el caballo blanco? ¿Qué simboliza el caballo blanco? No, también. Caballo, ¿qué significa, qué simboliza en la Biblia? Vamos a verlo. ¿Ok? No simboliza la paz. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Este caballo blanco representa al pueblo o la iglesia de Dios y su pureza? Por eso es un caballo blanco. El color blanco representa pureza. Pero el caballo representa ¿a quién? Al pueblo de Dios. ¿Amén? Sigue diciendo. Vamos a Zacarías 10:3. Zacarías 10:3. Alguien, por favor. Fuerte y claro, que nos ayuden. 10:3. Capítulo 10, verso 3. Contra los pastores se ha encendido mi enojo, y castigaré a los machos cabríos. Mas Jehová de los ejércitos pisará su rebaño, la casa de Judá, y los hará como su caballo de honor en la batalla. Como su caballo. ¿Qué representa el caballo? El pueblo de Dios. En la casa de Judá, exacto, que es el pueblo de Dios, ¿verdad? Hermanos, es interesante, ¿verdad? La palabra de Dios se explica a sí misma, hermanos. Y nosotros debemos, nuestro deber es estudiarla, buscarla. Como dice Jesús, dijo, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Exacto, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Amén, hermanos. El caballo representa al pueblo de Dios, o iglesia. ¿Ok? Y el color blanco, como ya hemos dicho, la pureza, ¿verdad? Entonces, se iba el primer sello cuando se deselló, cuando el cordero deselló, vio el caballo blanco, o sea, la iglesia pura de Cristo. Primitiva o apostólica, ¿no? Ok, continuamos. Miqueas 4:1. Miqueas, capítulo 4, verso 1 y 2. ¿Alguien que nos ayude, por favor? Y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de monte, y será exaltado más que los collados, y los pueblos ponerán a él. Y vendrán muchas naciones y dirán: venid, y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y él nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. La palabra de Jehová, hermano. Qué bendición, ¿verdad? Que el pueblo de Dios, ¿de dónde va a salir la ley? Del pueblo de Dios. ¿De dónde vamos a ser enseñados? En el pueblo de Dios, exacto, de la casa de Dios. Y solo explicando que en Zacarías y Esther dice que Dios hace su pueblo casa de Judá como su caballo. Exacto. Un caballo que es casa de Judá significa el pueblo de Dios, el pueblo que tiene la ley y la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, exacto. La pureza, ¿verdad? Interesante, hermano. Vamos, 1 Timoteo. ¿A dónde nos vamos, hermanos? 1 de Timoteo. Capítulo 3 y el verso 15. La palabra de Dios dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios,
que es la iglesia de Dios viviente. Entonces explica que la casa de Dios es la iglesia Exacto. de Dios ¿No? viviente. ¿Qué más? Columna y apoyo de la verdad. Exacto. Entonces, en el primer sello que el Cordero deselló, vio a la iglesia pura, ¿verdad? A la iglesia primitiva, a la iglesia apostólica, ¿verdad? Amén, hermanos. Entonces, no simboliza paz, ¿ok? El caballo. Simboliza iglesia, ¿verdad? La iglesia. Exacto. ¿Han comprendido, hermanos? ¿Estamos de acuerdo con esto? La palabra de Dios lo ha dicho. Amén. Continuamos. Pregunta número 3. Alguien que me ayude a leer, por favor. ¿Quién es el jinete del caballo blanco? Ahora, porque este caballo no solo estaba solo, estaba montado por un jinete. Exacto. Exacto. Alguien lo estaba guiando, ¿verdad? Alguien que controla eso. Exacto. No, porque el jinete es el que controla el caballo, ¿verdad? No el caballo el jinete. ¿Ok? Exacto. Vamos a ver, hermanos. ¿El jinete es un símbolo de quién? Del Hijo de Dios. ¿La palabra de Dios lo dice? Vamos a verlo, hermanos. Vamos a Apocalipsis capítulo 14. Este es el estudio, hermano. Punto por punto, conectando. Ujú. Tan simple. Capítulo 14 de Apocalipsis, el verso 14. Alguien, por favor, fuerte y claro, que nos ayude a leer. Sí, por favor. He aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Amén. Aquí ya sabemos de quién se está tratando, ¿verdad? Ahora vamos al capítulo 19, 11 y 13. Ahí nos va a explicar Antes que mejor. sale, allá en la Apocalipsis 6, ajá. capítulo 2, habla del caballo, Ujú. también la persona que monte. Dice que tiene Un arco, arco y una corona. una corona, exacto. Acá dice en Apocalipsis que el que sienta sobre La nube, una corona. habla de la misma persona. Exacto, de la misma persona, la corona. 19, 11 al 13. Dice la palabra de Dios. Y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Un caballo blanco, ¿verdad? Y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero. Y en justicia juzga y pelea. Sigue diciendo. Y sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas coronas. Y tenía un nombre escrito en que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es llamado el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? Según Juan 1:14, ¿verdad? Exacto. Exacto. Hermano, esto es maravilloso, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿quién está guiando al caballo blanco o a la iglesia? Cristo estaba guiándolo. Pura. Exacto. Cuando la iglesia Está chueco. Ajá. cambio a persona que montan, cambia el color Exacto. coloración. Y el que lo guía, exacto. Y el que lo guía, ¿quién es el apóstata desde el principio? Satanás. Porque hay solamente dos espíritus que contiendan, ¿verdad? Y que quiere dominar. ¿Es el espíritu de Cristo o el espíritu del diablo? Amén, hermanos. ¿Continuamos? ¿No quiere cambiar? Pregunta número 4. ¿Qué intentó hacer Satanás con la iglesia de Dios durante el reinado de la Roma pagana? Pregunta. ¿Qué
intentó hacer Satanás con la iglesia de Dios durante el reinado de la Roma pagana? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué intentó? Destruirla, ¿verdad? Vamos a ver. El diablo intentó destruirla mediante la persecución. Porque persiguió, ¿verdad? Porque persiguió a la iglesia de Dios. Bien, entonces, hermanos, Satanás trató de destruir a la iglesia de Dios, ¿verdad? Vamos al siguiente, por favor. Dice Apocalipsis 12:13. Vamos a ver. Apocalipsis 12:13. La palabra de Dios dice lo siguiente: y cuando vio el dragón, ¿quién es el dragón? Que había sido arrojado a la tierra, persiguió ¿a quién? ¿Quién es la mujer? La iglesia que había dado a luz al hijo varón. ¿Quién es este hijo varón? Cristo, ¿verdad? Amén, hermanos. Creo que ya todos sabemos esto, ¿verdad? Cuando lo leemos así, tiene sentido, ¿verdad? Bien, hermanos. Apocalipsis 12:13. Entonces Satanás persiguió a la mujer, a la iglesia de Dios. Ok, vamos a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. ¿Estamos ahí, hermanos? Hechos 8, el verso 1. Dice la palabra de Dios. Y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel tiempo fue hecha una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, ¿por quiénes fueron perseguidos? ¿Por quiénes fueron perseguidos? Por Saulo, ¿verdad? Es interesante, hermanos, ¿verdad? Satanás siempre usaba, ¿verdad?, a sus agentes para perseguir a la iglesia. Y el primer siglo lo hizo con la Roma pagana. La Roma pagana. ¿Ok? Amén, hermanos. Continuamos. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, 10. Capítulo 2, verso 10. Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Si estamos ahí, decimos amén. El verso 10. Alguien, por favor, que nos ayude. No tengas ningún temor de las cosas que han de padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de nosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí una vez más dice que el diablo iba a perseguir, ¿verdad? Iba a echar a las cárceles a los demás. Pero esto serviría ¿para qué? Como una prueba que Dios permitía, ¿verdad? Para que nosotros seamos probados y ver qué hay lo malo en nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿pero quién dice? El diablo o el dragón, ¿verdad? Y este verso se cumple bajo el radar de Roma. De Roma pagana, exacto. Sí, el declive, ¿ya? ¿Clodoveo? No. Y este era
10 días eran 10 años Ujú. de persecución pagana. Ahí mueren algunas de los discípulos. Claro, Yo le noto que esa persecución pagana comienza con Nerón, sí, después sigue el proceso. exacto. Ok, continuamos. Vamos a Hebreos capítulo 11. Y alguien que nos ayude, por favor. Hebreos 11. El verso 36 al 38. Los versos. ¿Alguien, por favor? Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárcel. Al 38. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Qué interesante. Hermanos, aquí nos presenta una situación, ¿verdad? Que no, nosotros aún no hemos pasado. Yo creo que nadie ha pasado eso, ¿verdad? Pero nos presenta una situación difícil, demasiado difícil, ¿verdad? Imagínese ahora la crisis que se viene. Nosotros vamos a estar así, ¿verdad? Exacto. No solo es nuestro ser fiel ahora. ¿Entiendes? Ajá, La Biblia dice que si tú eres fiel en las cosas pequeñas, en los grandes cambios. también vas a ser fiel. Pequeñas que tú seas fiel y como una gente en ambiente. Exacto. Yo estoy explicando a los hermanos. No necesito temer en Cristo. Ujú. Si no se ser fiel ahora, cuando viene la crisis, Dios da a nosotros la gracia para soportar ese crisis. Porque antes nosotros hacer esa costumbre de Ujú. obedecer en las cosas pequeñas. Exacto. Ahí da fuerza. Y como los mártires. Los mártires. Los mártires, antes que viene el preso, Exacto. dice que ellos viven basado en la luz que tenían. Cuando Exacto. viene Cristo, no piensa que ellos dicen que no, si viene Cristo yo muero. Nunca dice, puedes obedecer a Dios en los pocos. Cuando viene Cristo, tome gracias por ahí. Sí, como Jesús dice, el que es fiel en lo poco, en lo mucho también lo va a hacer, ¿verdad? Ujú. Exacto, hermanos. ¿Ok? Vamos a continuar. Siguiente, por favor, diapositiva. Vamos a leer un poco de los libros inspirados. Dice, en el conflicto de los siglos, el paganismo previó que de triunfar el evangelio, sus templos y sus altares serían derribados y reunió sus fuerzas para destruir el cristianismo. Encendióse el fuego de la persecución. Los cristianos fueron despojados de sus posiciones y expulsados de sus hogares. Todos ellos sufrieron gran combate de aflicciones. Experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles, según Hebreos lo que hemos leído, ¿verdad? Muchos sellaron su testimonio con su sangre, nobles y esclavos, ricos y pobres, sabios y ignorantes, todos eran muertos sin misericordia. Y nosotros estamos a punto de entrar en una crisis que va a ser mucho peor que esa. ¿Ok? Y nosotros lo que necesitamos es a Cristo en nuestras vidas. Porque Cristo es la gracia o Él es el poder para que nosotros podamos soportar. Amén. Porque nosotros, en nuestra fuerza, no podemos. Cristo es la fuente de todo buen hacer, ¿verdad? De toda fidelidad.
de toda paciencia. Él es la fuente y nosotros lo necesitamos a Él antes que todas las cosas. Las otras es Cristo el que te da. Amén. Por eso debemos buscarlo a Él. Siguiente, por favor. Dice, vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir la iglesia de Cristo por medio de la violencia. ¿Se dan cuenta? Lo que Satanás estaba haciendo era algo, una cosa vana. Porque, exacto, es como una ayuda a la iglesia. Yo leo una situación donde no hay persecución. Ujú, La membresía crece. exacto, No dice que la espiritualidad baja. exacto, No dice que cuando Dios manda una persecución, hay limpia. Y la exacto. iglesia sale más fuerte. Ese es el zarandeo que la Biblia habla, ¿verdad? El zarandeo. Es un símbolo de fuerza. Ujú, ajá, Ahí habla de la violencia en ese tiempo. ujú, El diablo utilizó la violencia para acabar la iglesia de Dios. claro. Hoy día ya no utiliza la violencia. No, sí. No solo O usa otra cosa Exacto, más suave. exacto. Es como que más adelante lo vamos a ver, cuál fue su otro plan, porque el primer plan no le funcionó, ¿verdad? Y ese mismo plan, pero más adelante va a usar la violencia, porque no va a poder con la primera, con lo que está haciendo ahorita, la infiltración de destruirlo por dentro. ¿Ok? Vamos a ver. Exacto. Va a usar la violencia o la fuerza, como se lo dice. ¿Ok? Dice, el evangelio cundía más y más, y el número de sus adherentes iba en aumento. ¿Se dan cuenta? Y este plan no le funcionó a Satanás. Exacto, más bien aumentaba la iglesia. Él mataba a uno y se convertía en ¿cuántos? Miles, ¿verdad? Y eso se dio cuenta él. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Siguiente, dice. Ujú. Ok, gracias. Continuamos. ¿Qué hizo Satanás cuando fracasaron sus esfuerzos por destruir la iglesia? La violencia para destruir a la iglesia no le funcionó. Ok, sino más bien aumentó, ¿verdad? Aumentó a la iglesia. ¿Cómo? Las personas que es parte del estilo de enemigo, cuando ven los cristianos sentían, dice, yo quiero ese también. Ujú, Ahí tómame también. exacto. Entonces, fracasó en sus esfuerzos por destruir violentamente. Ahora, vamos a ver, dice, ¿qué hizo Satanás cuando fracasaron sus esfuerzos por destruir a la iglesia? Vamos a ver cuál fue su próximo plan. Dice, lo atacó ¿desde dónde? Desde dentro. Y vamos a ver cómo. Vamos a Hechos 20. Hechos 20. ¿Alguien lo tiene? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia de Dios, la cual él compró, Propia sangre. porque yo sé esto, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Ujú. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos Tras sí. Wow. La palabra de Dios dice que ¿de dónde iban a salir? Exacto, de nosotros iba a salir. O sea, Seguidores. exacto, Sale la iglesia, exacto. dice No, que desde adentro comienza a hacer su obra. exacto. Sale muchos seguidores. Ujú, También habla de lo que Pablo le dijo a Timoteo, porque en los terceros días, dentro de la iglesia, yo era hombre amadores de sí mismos, sí, exacto. Exacto, hermanos.
Entonces esto es muy importante. Vamos a quedarnos aquí, ¿ok? Porque ya la hora se nos pasó. Pero vamos a continuar a la siguiente, ¿ok? Hermanos, es importante. Dios nos está pidiendo nuestra preparación. Prepárate para el encuentro con tu Dios. ¿No? A ver, ¿cuál es el título de nuestro tema? Los principios de la bestia. Él va a explicar más tarde que los principios que produce el sistema de papá. Ujú. Tú ve a ver, si nosotros tiene uno de esos principios, preparándonos para hacer los principios de la base. La marca de la bestia. Es por eso es que es importante, hermanos, esto. Prepararnos en el conocimiento y también en la práctica, hermanos. En los dos. Porque es como la creación de nosotros, ¿verdad? El cuerpo alejado del aliento de Dios, no hay vida, hermano. Así es. Ujú, los dos, exacto. Tiene que ir los dos, hermanos, de la mano. La fe sin las obras también es muerte, hermanos. Entonces, preparémonos, pidamos a Dios, busquemos a Dios. Nuestro trabajo es buscar a Dios. Buscar a Cristo. Porque Él es la fuente de todo buen hacer y todo buen querer. ¿Verdad? Amén, hermanos. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a serle fiel. ¿Verdad? Hasta la muerte, como dice, ¿no? Así como Él es. Entonces, vamos a orar, hermanos. ¿Sí? Ahí va. Bondadoso Padre Celestial, Señor, tú que estás en las alturas de los cielos, santificado y glorificado es tu santo nombre, Señor. Te damos gracias, Padre amado, por permitirnos estudiar este mensaje en esta mañana. Ayúdenos, Señor, a estar preparados para la crisis que se nos viene. Y ayúdenos a preparar nuestra familia, Señor. Y a llevar este mensaje a todo el mundo que no lo conoce, Señor. Que seamos, que llevemos este mensaje por testimonio, Señor. Y que nos entreguemos a ti antes de que la crisis venga, Señor. Que nos pongamos en tus manos para que tú seas nuestra guía y que tú seas quien nos dirija en cada momento. En el nombre de Jesús. Amén. Señor. Amén.